la demora. Tuve el lindo inconveniente de que la llave no venía a la puerta. Así que quedé prisionero en mi casa por unos minutos y no fue muy grato, pero bueno, suele pasar. La verdad estoy alegre por todo lo que vivimos en medio de la congregación, por aquellas cosas que Dios nos está permitiendo disfrutar. La verdad que cuando volvemos a mirar atrás y vemos todo lo que Dios sigue haciendo, tenemos mucho ánimo para seguir hacia adelante, haciendo todo lo que el Señor quiere que suceda en este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 4. Y mientras buscan Nehemías 4, permítanme leer un pasaje en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Simplemente lo leo, luego lo vuelvo a repetir si es que lo quieren. Dice Filipenses 1:29, leo de la versión internacional. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Tantas cosas, ¿no?, que la Biblia tiene para darnos, innumerables bendiciones. Dice que debemos tomar y apoderarnos hermosas promesas que Él tiene para nuestra vida. Sin embargo, como que esta es una que no nos gusta mucho, ¿sí? A nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, se nos ha concedido como una bendición para la vida de la iglesia sufrir por Él. Levanten la mano los que quieren sufrir por Él. Estoy tomando notas, ¿sí? Estoy tomando notas. Muy bien. Sufrir por Él. La verdad que la idea del sufrimiento no es una idea que le guste a ninguna persona. Pensar en sufrir es algo que rechazamos naturalmente. Tenemos un instinto natural que nos lleva a huir del dolor. Cuando algo nos duele, nos quejamos e intentamos quitar aquello que nos causa dolor. Ahora, la Biblia dice que por causa de Él se nos ha concedido también sufrir. De tal manera que tienes dos opciones, hermano: o dejar a Jesucristo para volver a tu vida sin sufrimiento, que a la larga te llevará a un sufrimiento mucho más prolongado, por no decir eterno, sin Dios, o aprender a vivir tu vida cristiana entendiendo que va a haber momentos de sufrimiento. Decía la semana pasada que uno de los puntos sobre los cuales nos vamos a estar manejando durante este año va a ser en parte la familia, pero también apuntar a la solidez de la iglesia, apuntar a nuestro crecimiento. Quiero hablar en esta noche qué es lo que sucede cuando por fin decidimos hacer la obra de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre, una mujer o una congregación entera decide hacer la voluntad de Dios? Para eso el libro de Nehemías nos da interesantes lecciones sobre algunas de las cosas que suceden cuando queremos hacer la voluntad del Señor. Estábamos más o menos a esta altura del texto bíblico en el año casi 500 antes de Jesucristo. La ciudad de Jerusalén ya había sido destruida y ahora el dominio lo tenía el rey Artajerjes. Ellos habían sido llevados bajo el dominio persa y Nehemías, a esta altura de su vida, servía como copero delante del rey. Un día le llega la noticia de parte de sus hermanos que habían estado viendo la ciudad de Jerusalén y vienen a contarle cómo estaba la situación. Le dicen: la ciudad está destruida, los muros están destruidos, las puertas han sido quemadas, hay una terrible desolación. Algunos han sido llevados en cautiverio y los que pudieron escapar están viviendo esta triste realidad. No tienen hogar, no tienen casa, no tenemos ciudad y no tenemos lugar donde ofrecer sacrificio. Pareciera que todo lo que en un momento Dios nos dio, ahora no lo tenemos más. Estamos viviendo la desolación. Dice el capítulo 1 que cuando Nehemías escucha el informe no puede hacer más que llorar.
llorar por el dolor de lo que él sabe que sus hermanos están pasando. Él puede estar en el palacio del rey, él puede estar disfrutando el favor del rey, la presencia del rey, pero su corazón se duele porque la ciudad de Dios, el pueblo de Dios y sus hermanos, hijos de Dios, están pasándola mal. Él sabe que tiene que hacer algo, dice, se toma tiempo para estar en ayuno y oración, y un día, cuando está delante del rey y el rey lo ve triste y le pregunta qué te pasa, él le abre su corazón y le dice que él tiene el deseo de ir a reconstruir la ciudad donde la tumba de sus padres estaba. Dios lo pone en gracia, el rey le dice, ve. Nehemías, sabiéndose bendecido, no solamente toma el permiso, sino que le pide al rey cartas para que pudieran darle los materiales para la reconstrucción y guardas de seguridad que lo acompañen. El rey le dice, toma todo lo que necesites, ve y haz lo que sientes en tu corazón hacer, ve, lo que necesites está a disposición, ve y hazlo. Y yo recordaba la palabra que el Señor nos dio al inicio de año. Espero que en estos 4 meses no se la hayan olvidado. Un año de bendición, un año de cielos abiertos, un año donde hasta la mitad del reino nos iba a ser dado, aunque no lo veamos, sigue vigente ese año. Y tenemos que vivirlo un día a la vez, como se lo decía hoy a mis hermanos de adoración por la mañana. Necesitamos creer estas cosas. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a tener la labor de reconstrucción, cuando nosotros decidimos ponernos en la voluntad de Dios y hacer algo en favor del pueblo de Dios, lo primero que va a pasar, y esto márquelo en su Biblia si es que no lo tiene marcado, lo primero que va a pasar es que siempre habrá oposición. Cada vez que intentemos hacer la voluntad de Dios, siempre habrá oposición. Leo lo que dice el versículo 1 en adelante. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a ser algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra que sube sobre ese montón de piedras lo echa abajo. Sanbalat es el ejemplo mismo del diablo, de aquel que ante la obra de Dios siempre se pone en oposición. Nehemías tiene un principio, es el principio que como iglesia quiero que entendamos. Estamos bajo autoridad del rey. No estamos haciendo lo que queremos ni lo que se nos antoja. Cuando empezamos a hacer la obra de Dios estamos bajo la autoridad del rey. De tal manera que Sanbalat no se puede levantar contra la autoridad del rey porque el rey es más poderoso y podía venir a destruirlo. Eso se llamaría estar en rebelión contra el rey, y el ejército del rey podría haber destruido a Sanbalat en cualquier momento. No era la idea estar en contra del rey, la idea era molestar a los que querían hacer la labor de reconstrucción. El enemigo no se puede levantar contra Dios porque sabe que está destruido, pero sí puede venir a molestar a la iglesia del Señor, para que la iglesia del Señor sienta que la obra no va a ser tan fácil. La oposición se levantará siempre que querramos hacer la obra de Dios. En primer lugar, entendamos que cuando queremos hacer la obra del Señor, el enemigo se disgusta. Él no estará feliz con que usted y yo asumamos el desafío de iniciar la obra del Señor. ¿Crees que Él va a estar feliz de que tú un día te levantes y puedas sentir en tu corazón ganar a uno más para Jesucristo? Empezar a robarle terreno a Él, y aquel que antes estaba perdido o que llevaba a otros a la perdición, ahora es uno más que está en los caminos de Jesucristo. ¿Tú crees que el enemigo va a estar contento cuando un hogar menos deje de destruirse porque tú le puedes presentar el evangelio a esa familia? El enemigo ha de disgustarse. Pero el enemigo obrará a través de muchas maneras, y una de esas maneras es que él pondrá la burla en tu contra. Dice este versículo 1 que cuando él se enteró de la reconstrucción de la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de ellos ante sus compañeros y el ejército de Samaria.
¿Has alguna vez en estos años de creyente que tienes luchado contra la burla de alguien que es aparentemente usado por el enemigo? ¿No te habrán dicho alguna vez, ahora eres de los evangélicos, de los aleluya, ahora eres menonita? ¿No te lo habrán dicho alguna vez? ¿No te lo habrán dicho, ahora ya no vas a salir más con nosotros, que ahora vas a estar todos los sábados metido en la iglesia? ¿Vas a estar con el pandero allí sonando todo el día? Ahora ya no tomas más, ya no bebes más, no fumas más. Ahora ya no dices malas palabras. Ahora ya no me puedes encajar una piña, que ahora sos hermano, ¿no? Claro, ahora es otra cosa. Ahora te manda seguramente tu mujer, ¿no? Pues ya no puedes hacer lo que hacías antes. Eso no pasa, ¿no? Seguramente el enemigo utilizará la burla para intentar que tú empieces a agachar la cabeza. Y que cuando digan que eres cristiano, digan, voy a la iglesia. Ahora eres evangélico o evangelio, como dice la gente que no entiende. Ahora eres un evangelio. Soy un hijo de Dios. Y no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. No nos podemos avergonzar de él, porque si nos avergonzáramos de él, él se avergonzará de nosotros. Hermano, el enemigo es el que pone la burla porque está enojado. Él utilizará esta vieja artimaña, vieja si lo es, de hacer que empiecen a burlarse de ti por seguir a Jesucristo, para que tú te desanimes. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque está enojado contigo. Porque antes eras una marioneta del diablo y ahora eres un siervo de Jesucristo. Así que no te sorprenda si es que estás pensando hacer la obra de Dios, que se empiece a levantar el enemigo y empiece a utilizar la burla. Ahora no solamente el enemigo utiliza la burla, sino que él va a utilizar el menosprecio a las posibilidades. Como dice el versículo 2, ¿qué están haciendo estos miserables? ¿Creen que pueden dejar que les permitamos reconstruir, que ofrezcan sacrificios? ¿Acaso creen que van a terminar en un día? ¿Creen que estas piedras quemadas y esos escombros van a ser algo nuevo? ¿Creen estos que van a poder hacer la obra de Dios? Yo te puedo asegurar que el enemigo te mira y no ve todo lo que Dios sí ve. Porque el enemigo te ve y dice, este no sirve para nada. Pero lo vil, lo menospreciado, es lo que Dios toma para hacer cosas gloriosas. Dios es el que espera simplemente que nos convirtamos en vasos de honra. Antes éramos vasos de deshonra, vasos viles, pero ahora somos vasos para el servicio del Rey. El enemigo dirá una y otra vez al mirar, decir, ¿qué va a poder este? Quiere ser un predicador, mira, es un tartamudo, no puede hablar. Pero de la boca de los niños y de los que maman, Dios perfeccionó la alabanza y fundó la fortaleza. Era un tartamudo el hombre que Dios utilizó para liberar a su pueblo de 400 años de esclavitud. Era uno que no quería asumir que era un hombre y se decía niño, el profeta al que Dios envió para tener palabras de destrucción, para arrancar y dar vida. Hermano, la Biblia está llena de hombres que podrían haber sido menospreciados por sus talentos naturales. Sin embargo, Dios puso en ellos dones espirituales para que pudieran ser de profunda bendición y de profundo malestar para la obra del diablo. Que tu vida esté puesta en las manos del Señor. Que tus talentos, tus dones, tus habilidades también estén puestas en las manos del Señor. Porque tu vida puesta en las manos del Señor va a ser una profunda herida en el mundo de las tinieblas si es que tú te dejas usar por Dios. Mientras que el enemigo está disgustado y se burla y nos menosprecia, debemos tener la decisión de seguir adelante. ¿Qué pasa cuando queremos hacer la voluntad de Dios? Hay oposición. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos orar y decidir seguir trabajando. Versículo 4, dice Nehemías, cuando escucharon eso, oramos y dijimos, escucha Dios nuestro cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos,
que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. ¿Qué vamos a hacer? Porque el enemigo se enoja. ¿Vamos a dejar que él venga y nos destruya? ¿Vamos a meternos debajo de la cama porque vienen a burlarse? ¿Vamos a dejar de congregarnos porque se burlan de nosotros? ¿Vamos a atemorizarnos porque la Biblia nos dice que el enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar? ¿Vamos a quedarnos inmóviles? Oramos y seguimos trabajando. Estas dos cosas son importantes en la vida de la iglesia. El apóstol Pedro mismo lo dijo, no podemos hacer otra cosa. Necesitamos orar y seguir trabajando en el ministerio de la palabra. Hay cosas que no nos deben distraer. Orar y trabajar. Orar y trabajar es el menester de la vida de la iglesia. Dice que cuando ellos escucharon la burla, decidieron orar, poner todo en manos de Dios y trabajaron de tal manera que la reconstrucción de la muralla llegó hasta la mitad, porque trabajaban con entusiasmo, trabajaban con buen ánimo. Hermano, mientras que el enemigo se burla y dice, ¿creen que lo van a hacer en un día? Nosotros sabemos que no lo vamos a hacer en un día. No va a ser en uno. Tal vez nos tome 2, 3 o 4. Tal vez nos tome meses, tal vez nos tome años, pero la forma de trabajar debe ser siempre la misma. Trabajamos con ánimo, con entusiasmo. ¿Sabe cuál es una de las cosas que el enemigo constantemente quiere hacer en nosotros? Desanimarnos. ¿Le ha pasado alguna vez sentirse desanimado, hermano o hermana? No levante la mano. No levante la mano. El año pasado una organización cristiana lanzó unas estadísticas que a mí me preocupan. 16.000 pastores por año dejan el ministerio. 16.000 pastores por año a nivel mundial dejan el ministerio. Doy gracias a Dios que no he entrado en esa fila en estos años, pero 16.000 por año es un número que espanta. Esta misma organización dijo que el 80% de los que terminan una carrera teológica, el 80% jamás se insertan en el servicio para el cual se prepararon. El 80%. Me espanta pensar que muchos hombres y mujeres que tienen un llamado por Dios, por alguna u otra razón, no lo utilizan de manera eficaz. Si esto pasa con los que tienen un llamado, si esto pasa con los que tienen preparación, si esto pasa con los que de alguna manera tienen un poco más de conocimiento, si así lo quiere llamar, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Constantemente el enemigo va a trabajar con el desánimo. Sí, la situación económica no es buena. Como decía un tío mío, que ahora, ¿de qué vas a vivir? ¿Del pastorado vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Casi le doy la razón. Casi le doy la razón. Pero no solamente de pan vive el hombre, ¿no? A veces nos llega budín, brownies o alguna otra cosa. Dios desea que seamos fieles, porque si es por el desánimo, hermano, que tenemos que dejar la obra de Dios, cerremos hoy el templo, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir desánimo. Así que si por cada uno que se desanima tenemos que empezar a descontar gente, pronto tendremos que cerrar la puerta del templo. El desánimo ha de llegar en algún momento. Sin embargo, es allí donde debemos recordar que tenemos que orar y que ese desánimo no viene de Dios, sino que es el enemigo que constantemente quiere hacernos detener la obra de reconstrucción. Y no le vamos a dar lugar para que la obra se detenga. Avanzamos con entusiasmo y de pronto, cuando estábamos todos entusiasmados, nos dimos cuenta que habíamos levantado el muro hasta la mitad.
Habíamos empezado con escombro, habíamos empezado no teniendo nada. Cuando el enemigo miraba decía, miren, creen que lo van a hacer en un día, están entusiasmados, va a ser obra de un día solamente, se les va a pasar la euforia y de pronto se van a dar cuenta que son los mismos de siempre. Pero mientras estuvimos con ánimo, levantamos la mitad de la muralla. Hermanos, si hoy el desánimo está tocando nuestra puerta, volvamos a mirar que ya hemos levantado la mitad de la muralla. Nos falta la otra mitad levantar, pero no podemos darnos el privilegio de desanimarnos. ¿Sabe qué? Cuando yo llegué a este lugar, vi potencial de lo que Dios quería hacer y lo sigo viendo y me voy a ir de aquí el día que diga, Señor, entendimos que hicimos todo lo que teníamos que hacer, no antes. Porque no me voy a ir cuando la muralla esté a medio construir. Y espero que ninguno de los que está aquí se vaya a mitad de la construcción, sino que todos recobremos ánimo y hagamos la parte que nos falta. En tercer lugar, no podemos dejar de discernir los ataques del enemigo y velar. El versículo 9 dice, o leo lo que dice el versículo 6. Continuamos con la reconstrucción de la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. Qué linda esta vida espiritual que nos toca, ¿verdad? Yo decía en algún momento, crecimiento, estabilidad, crecimiento, estabilidad, y esa es la constante de la vida de la iglesia. Si es vamos hacia abajo, nos estabilizamos para seguir bajando, estamos en el horno. Tendría que ser crecimiento, estabilidad, crecimiento, estabilidad. Aquí ellos han avanzado la mitad del muro. Y el enemigo que antes se había burlado, ahora lo toma con mayor seriedad y se enoja muchísimo, como dice el versículo 1, y ahora lo vuelve a repetir en el versículo que acabamos de leer. Ellos habían visto que la muralla crecía, que las brechas de la construcción se iban acortando. Entonces empezaron a sumarse enemigos y de pronto se enojaron muchísimo. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia en el versículo 8, ellos acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Vuelvo a decir lo que dije al principio, Sanbalat jamás podría haber ido en contra del rey, porque sabía que lo que Nehemías hacía tenía permiso del rey. De tal manera que si él se oponía ante el rey, si él intentaba derrocar al rey, estaba muerto. Tampoco podía destruir la ciudad, porque era él en contra del rey, pero sí podía provocar disturbios en medio de ella. Cuando Dios me daba esta palabra, yo decía, Señor, ¿cómo lo digo a la iglesia? Porque claro, Dios es bueno, Él habla y luego uno tiene que repetir lo que Él quiere que diga. Y luego es uno el que se come los cascotes. Él está en el trono y uno se come los cascotes. Preparen los cascotes, ¿sí? Yo me la banco, preparen los cascotes. Hoy les doy permiso. Pero si lo que digo es de Dios, piénselo. Si no es de Dios, tienen libertad para cascotearme. Ahora o al final del culto. Pero si es de Dios, piénselo. ¿Sabe? Estoy totalmente convencido que el enemigo no va a venir a tirarnos huevazos en la puerta y eso va a hacer que cerremos el templo. Estoy convencido que el enemigo no nos va a tirar una gallina atada. Me gustan más de otra manera. Pero eso no va a hacer que cerremos el templo. No va a intentar cortarnos el candado y vaciarnos el templo y eso va a hacer que cerremos el templo. Porque si nos tuviéramos que sentar en el piso para adorar a Dios, lo haríamos. Yo lo haría. Pero ¿sabe qué sí va a hacer que cerremos el templo? Cuando empezamos a tener disturbio en medio de nosotros. Cuando el de aquí se enoje con el de allá y el de allá contra el de allá. Cuando el de allá chismee contra este y este le lleve el chisme a aquel para que destruyamos al que se sienta acá. Cuando ya no dejemos de saludarnos y dejemos de orar los unos por los otros. Cuando empecemos a darnos la espalda y en vez de darnos una palmadita de bien hermano nos demos un estacazo final de decir, ¿cuándo se acaba esto? El enemigo no puede prevalecer contra las puertas de la iglesia. Sobre esta roca he fundado mi iglesia y las puertas del Hades,
del infierno no prevalecerán contra ella, dijo el Señor. El enemigo no puede hacer nada por destruir el avance de la obra de Dios, pero puede incitar disturbios en medio del pueblo. Hermano, es aquí donde digo que necesitamos discernir lo que viene de Dios y velar, porque el enemigo está enojado y quiere crear disturbios en medio nuestro. No se deje usar. No se deje usar. Dice la Biblia que nos cuidemos de los que causan divisiones. Dice la Biblia. Así que, hermano, todo espíritu que incita a la división no viene de Dios. No viene de Dios. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, procuremos trabajar por la unidad de la fe, que eso sí lo dice la Biblia. Trabajemos por la unidad de la fe. Hermanos, necesitamos tener cuidado porque el enemigo quiere crear disturbios en medio nuestro. Dice la Escritura que este ataque estaba preparado. Versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Qué lindo, ¿verdad?, recibir estos informes. Dice Reina Valera 60 que venían hasta 10 veces para repetirle lo mismo. Hasta 10 veces venían a decirle: les van a caer por cualquier lugar y los van a matar. Paren la obra de construcción. Paren la obra de construcción, porque les van a caer encima. Están enojadísimos, estamos escuchando lo que el enemigo murmura. Les van a caer encima, los van a matar. Ese es el plan que tiene el enemigo. ¿No es eso lo que nos dijo Jesús? Que el diablo no está sino para hurtar, matar y destruir. Sin embargo, es ese mismo Jesús que nos dice que no tengamos temor, porque Él ha vencido ya. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Lo presente, lo porvenir, ángeles, principados? ¿Alguna cosa creada? Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, tenemos que seguir adelante, porque se nos ha concedido no solamente creer en Él, sino sufrir a través de Él. Que se suspenda la obra es el deseo del enemigo, conforme al versículo 11. Haremos que se suspenda la obra. ¿Qué quiere el enemigo hacer en medio de Cristo, nuestra fortaleza, no? Que se suspenda la obra. ¿Qué herramientas va a utilizar? Mientras que no nos use a nosotros, hermanos, podemos estar tranquilos. Que no se suspenda la obra es el deseo de Dios, cuando el deseo del enemigo es lo contrario. Es aquí donde empiezo a decir algunas cosas que son importantes para la vida de la iglesia. En primer lugar, después de haber discernido el deseo del enemigo, debemos recordar que este es un año para las familias de la iglesia. Y necesitamos hacer el trabajo como familias consagradas. El versículo 13 dice: así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Iglesia, te tengo que decir, unámonos en familias que estén dispuestas a trabajar con espada, arco y lanza en mano, y toda herramienta espiritual que podamos tener para que el ataque del enemigo no prevalezca.
Te debo decir de parte del Señor, como le dijo Nehemías, no tengas miedo. Acuérdate del Señor. Es poderoso y temible y Él pelea por nosotros. Ante la adversidad del diablo, acuérdate del Señor